Bueno, y una vez vista la teoría sobre los procesos de desnaturalización y renaturalización de forma simplificada, en este punto podríamos plantear unas cuestiones para que podáis interactuar y sobre todo clarificar algunos conceptos. Aquí en la imagen podéis observar una doble cadena de nucleótidos apareada mediante puentes de hidrógeno, que serían las líneas discontinuas entre las letras mayúsculas que representan las bases nitrogenadas, hacia el interior de la doble cadena, ¿no? Y el esqueleto azúcar-fosfato quedaría tanto por arriba como por abajo en la parte externa. La pregunta es la siguiente. Si quisiéramos desnaturalizar, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aplicar a la secuencia de doble cadena de nucleótidos? Venga, es vuestro momento. Podemos o bien aumentar la temperatura o bien aumentar el pH. ¿Y qué ocurriría si hiciésemos ese aumento de temperatura y de pH? Que se desnaturalizaría. Pero curiosamente vemos que empieza a producirse la separación de las cadenas, puesto que se empiezan a romper los puentes de hidrógeno, pero lo hace por los pares adenina-timina. ¿Por qué? Pues porque solo tienen dos puentes de hidrógeno. Si seguimos aumentando ligeramente la temperatura y o el pH, lo que conseguiremos es la desnaturalización de las dos hebras al completo. La separación completa nos permite que en este momento la diana esté reconocible para la sonda. ¿Cómo será esa sonda? Complementaria a nuestra secuencia diana. Y además debe de ir marcada y esto nos permitirá la visualización. Por lo que respecta a los factores que influyen en la hibridación, son aquellos factores que pueden modificar la temperatura de fusión, T/m, como por ejemplo la fuerza iónica de la solución. A mayor concentración de cationes monovalentes, aumenta la temperatura de fusión. El segundo factor, la presencia de agentes desnaturalizantes, temperatura, pH, agentes caotrópicos como formaldehído, formamida, DMSO, dimetilsulfóxido, urea, proteínas como las helicasas o las SSDBP, conocidas como Single Strand DNA Binding Proteins, y el porcentaje de bases no complementarias o lo que se conoce en inglés como el mismatch. A mayor mismatch, es decir, porcentaje de bases desapareadas, menor temperatura de fusión, menor T/m. Podríamos detenernos y profundizar en cada uno de estos factores, pero esto nos ocuparía mucho más tiempo. Otros factores que también tenemos que tener en cuenta son el medio de hibridación, el volumen de la reacción, la presencia de agentes excluyentes, agentes bloqueantes, severidad del lavado, conocido como stringency o astringencia, todas esas fuerzas físico-químicas que al lavar la muestra nos separarán todas aquellas secuencias que no sean 100% complementarias. Y la homología y longitud de la sonda diana. Hablemos ahora de las características de las sondas. Hay muchos tipos variados de sondas. Las sondas pueden ser bicatenarias o monocatenarias y de distintos tamaños. Dado que las sondas son un elemento clave en la realización de técnicas de hibridación, conviene profundizar en su conocimiento. Veamos algunos conceptos importantes. Especificidad, capacidad que tiene una sonda para discriminar la secuencia diana con la que hibrida. En general, se considera que el tamaño mínimo de la secuencia de una sonda para que sea específica debe de ser de 16 bases. Las secuencias inferiores a 16 bases tienen una alta probabilidad de encontrarse repetidas a lo largo de un genoma,
por lo que las sondas de ese tamaño hibridarían inespecíficamente con secuencias diana repartidas al azar por todo el genoma en estudio, dificultando o incluso imposibilitando la detección específica de la región de interés. Otro concepto muy importante es la sensibilidad. Probabilidad de detectar cantidades mínimas del híbrido sonda-diana. Y este concepto está en relación con el número de moléculas marcadoras que admite la sonda. Cuando hablamos de sondas, conviene tener en cuenta el marcaje de las mismas. Las sondas deben estar marcadas para poder detectar el híbrido con la secuencia diana. Por lo tanto, la finalidad del marcaje es poder visualizar los resultados. El procedimiento para el marcaje de sondas dependerá del tipo de marcador que se utilice, el cual también condicionará el método de detección del híbrido. Podemos clasificar los marcadores en detección directa e indirecta. Por lo que respecta a la detección directa, tenemos isótopos radiactivos, es decir, elementos químicos con capacidad de emitir radiaciones, como por ejemplo fósforo 32 y el tritio. Y la detección del híbrido en estos casos se realiza mediante un revelado autorradiográfico con película de rayos X. Este método se utiliza principalmente en técnicas de hibridación en filtro, como Southern Blot, Northern Blot y Dot Blot. A pesar de su gran sensibilidad, este tipo de sondas está en desuso debido a que se requiere instalaciones e infraestructuras adecuadas, así como personal debidamente entrenado. Otro método directo es el que utiliza fluorocromos, es decir, compuestos químicos que emiten luz al ser excitados por la luz ultravioleta. Por ejemplo, derivados de la fluoresceína, la rodamina, las cianinas, la familia Lexafluor. Este método es el utilizado en la técnica FIS, Fluorescent In Situ Hybridization. El empleo de varias sondas marcadas con diferentes fluorocromos permite detectar simultáneamente varias secuencias diana. Esto es especialmente útil en estudios de citogenética. Para su visualización se requiere un microscopio de fluorescencia. Por lo que respecta a los métodos indirectos, encontramos los haptenos, que son pequeñas moléculas que se unen a la sonda sin alterar la especificidad de la sonda. Estos métodos son un poco más laboriosos en cuanto al revelado, pero también presentan sus ventajas. Los más utilizados son la biotina y la digoxigenina. Bueno, como veis, cada uno de los marcajes, bien sea de detección directa o indirecta, tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso que utilicemos el método directo del fluorocromo, por lo tanto de sondas fluorescentes, conviene tener en cuenta una serie de puntos. Conocer los espectros de excitación y emisión del fluorocromo. Asegurarse que la fuente de luz proporciona energía con la longitud de onda necesaria para excitar el fluoróforo. Asegurarse que el sistema óptico transmite la luz de interés. Asegurarse que el detector es adecuado y sensible a la longitud de onda emitida. Y, por último, seleccionar filtros que transmitan la luz de interés y rechacen la que no emita el fluoróforo. Como veis, el sistema de fluorescencia es un sistema más complejo y, por lo tanto, más caro. Pero bueno, luego es bastante interesante desde el punto de vista de la visualización. Bueno, y para finalizar me gustaría comentar los tipos de técnicas de hibridación. Existe una amplia variedad de técnicas de hibridación. Tenemos técnicas en medio sólido, en medio líquido, y técnicas in situ, es decir, en el tejido. En medio sólido podemos hablar de Southern, Northern, Dot Blot, microarrays. Luego pasamos a técnicas de hibridación en medio líquido, encontramos la captura de híbrido, el ADN ramificado y por último las técnicas de hibridación in situ, es decir, en el mismo tejido se lleva a cabo esa hibridación, donde podríamos hablar de CIS, FIS y SIS. Nosotros en los próximos vídeos nos vamos a centrar en las técnicas de hibridación in situ. Bueno, y hasta aquí los conceptos clave de hibridación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un cordial saludo.